6:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. La bienvenida a nuestros primeros invitados de este lunes, el coronel Alberto Molina, columnista del Universo, analista en seguridad, y el coronel doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado del IAEN de Altos Estudios Nacionales. El tema que lo ponemos en escena se relaciona con esta decisión inicial de la Corte Constitucional respecto de la negativa, al menos a la primera y la sexta pregunta también, de viabilizar el apoyo complementario de Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Coronel Alberto Molina, este ha sido un golpe en medio de un proceso en donde el Ecuador está llamado con urgencia a enfrentar a la violencia y al crimen organizado. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo a Patricio y a nuestra importante audiencia. Sin duda, el gobierno abrigaba la esperanza que la Corte de Luz Verde a esta enmienda relacionado al apoyo complementario de Fuerzas Armadas en la seguridad interna. En realidad yo creo que fue una especie de cuesta arriba, porque el antecedente es que en 2015, como todos sabemos, se aprobó esta enmienda, y anoté yo tengo pues aquí mi Constitución en la mano, que en 2015 ya se aprobó la enmienda. Relacionado dice las Fuerzas Armadas como misión fundamental, la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y complementaria, apoyan la seguridad integral de conformidad con la ley. Eso fue aprobado en 2015, pero la Corte Constitucional en 2018 dejó insubsistente, es decir, declaró inconstitucional, ¿no? Considerando pues que tienen misiones diferentes, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Está claramente establecido las misiones en la Constitución actual. Pero las Fuerzas Armadas no han estado alejados también del apoyo a la Policía Nacional. Tienen misiones subsidiarias de forma permanente. El control de las instalaciones hidrocarburíferas de todo el país, el control de los oleoductos, el apoyo a la Secretaría del Control de Riesgo, tanto en deslaves como la Gasca, por ejemplo, inundaciones, terremotos, incluso el tema de la vacunación. Tuvo un papel importantísimo en la vacunación contra el COVID-19. Y lo mismo en este mismo proceso duro y difícil que pasó el mundo entero y nuestro país, el enterrar incluso los cadáveres, una actividad realmente difícil en esos momentos, porque todo el mundo más bien estábamos encerrados y hacer una tarea de estas era de muchísimo riesgo, pero las Fuerzas Armadas siempre han estado justamente para estar en los momentos más difíciles. Igualmente, digamos, el tema de control de armas y explosivos, que es una actividad permanente de las Fuerzas Armadas, ¿no? El control mismo de la minería ilegal ha estado, digamos, en operativos muy grandes. De manera que las Fuerzas Armadas, al margen de que, digamos, esto se apruebe o no, incluso en la Constitución actual, recordemos, Miguel, que decía que somos garantes del orden constituido. Sin embargo, que, digamos, no consta en la Constitución porque fue borrada, ¿no? El 30S, por ejemplo, cuando el país estaba en la indefensión, no había la policía, se hizo cargo de la seguridad interna. Esto es cuestión de hacer, digamos, memoria. Lo mismo el mantenimiento del orden constituido, que más del 30 de septiembre fue la intervención de las Fuerzas Armadas con toda la firmeza para mantener el orden constituido. Pero yo quisiera agregar algo. En la Constitución actual no consta el concepto de fuerza pública, que fue borrado, no sé si deliberadamente, y decía pues la Constitución del
del 98. Claro, eso decía el artículo 183, el 183 recuerdo. Así es, la fuerza pública estará constituida por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Y además también se establecía que la Policía Nacional tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden público y constituirá fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de soberanía nacional. En varios juegos de guerra, yo estuve como alumno y profesor en la Academia de Guerra, estaban, digamos, presentes la policía porque es importantísimo. No, la presencia no es que estaba subordinada a las Fuerzas Armadas, la policía, sino es simplemente me permito recordar a nuestra amable audiencia que en el estado de las Fuerzas Armadas siempre permanentemente, justamente para el apoyo a la policía. Pero ahí también aprovecho la oportunidad que en la misma Constitución actual se borró lo que significa que las Fuerzas Armadas se deben al Estado. Eso en forma deliberada. Y claro, y todos sabemos lo que ha pasado en Venezuela. Unas Fuerzas Armadas subordinadas al poder político, obviamente, pero alineadas en el proyecto político del gobierno del presidente fallecido Chávez. Y desgraciadamente la situación de Fuerzas Armadas en Venezuela, pues vemos en qué situación están. En todo caso, yo creo que al margen de la no aprobación de esta propuesta del presidente Lazo, yo creo que las Fuerzas Armadas están permanentemente, ya claro, con los estados de excepción, pues que el jefe de Estado tiene la potestad de la movilización de las Fuerzas Armadas. Bien, quiero dar la bienvenida al rector de la Universidad de Posgrado del IAEN, el coronel doctor Patricio Haro. Lo invitamos para hacer este análisis. Decía el coronel Molina y recordaba lo que ya la Constitución del 98 señalaba y la importante tarea que cumple Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la práctica, desde la visión política, no pudiera ser un impedimento, si esto no se llega a plasmar finalmente, esta pregunta, pudiera ser desde la visión política un impedimento para que Fuerzas Armadas pueda seguir contribuyendo con su apoyo complementario. Coronel Patricio Haro, muy buen día. Gracias, licenciado. Buenos días. Un saludo muy cordial al señor coronel Alberto Molina, directo camarada y amigo. Un saludo a la audiencia. Las Fuerzas Armadas son una institución fundamental para la vida del Estado, al igual que la Policía Nacional. No la vida solo del Estado ecuatoriano, sino de todos los estados. En esas circunstancias tienen misiones específicas determinadas por la Constitución Política del Estado, y el artículo 158 determina claramente la misión de las Fuerzas Armadas. Y al determinar que las Fuerzas Armadas y la Policía Militar son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, la soberanía, la vida y las propiedades, pues son garantías y derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tienen esa misión fundamental. Pero la misión fundamental reza la Constitución Política del Estado también, que la defensa de la soberanía y de la integridad territorial es una misión de las Fuerzas Armadas, y complementariamente apoyar a la seguridad integral del Estado de acuerdo y de conformidad con la ley. Entonces, el momento en que la seguridad se ha convertido en la mayor preocupación, la inseguridad se ha convertido en la mayor preocupación de los ecuatorianos. En todas las encuestas aparece como primera preocupación de los ecuatorianos la inseguridad en que vivimos. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado ha determinado, que es el organismo rector de la seguridad nacional, ha determinado también como una amenaza al crimen internacional organizado. Y el señor presidente de la República ha considerado también esta amenaza como una prioridad del despacho presidencial. Por lo tanto, la amenaza que hoy cierne sobre el Ecuador, la inseguridad, debe ser tratada con suficiente detenimiento. Sin embargo, el Poder Ejecutivo presenta a la Corte Constitucional, siguiendo el trámite reglamentario, las preguntas para la consulta popular, es decir, para someter a la decisión del soberano, del pueblo ecuatoriano, la decisión de que Fuerzas Armadas colaboren o no frente a este problema de inseguridad. Sin embargo, la pregunta 1 y la pregunta 6 también
la Corte Constitucional falla que existe una modificación constitucional que debería ser tratada por reforma parcial. Por lo tanto, no procede tramitarla por vía enmienda constitucional, negando esta posibilidad de que sea consultada al pueblo y dejando abierta la posibilidad de que ésta sea considerada como una reforma parcial. Pero, sin embargo, es necesario decir, estimado Miguel, que se confunde con el control del orden público y la represión a los estallidos o a las manifestaciones de protesta del pueblo ecuatoriano con el enfrentar al crimen internacional organizado. La soberanía es uno de los 3 elementos constitutivos del Estado desde el momento en que en 1648, después de la guerra de los 30 años y con los tratados de Osbrunn y Münster, se dio origen al Estado Nacional, pues a partir de allí la soberanía es considerada un elemento del Estado. Por lo tanto, la soberanía es una potestad que tiene el Estado para tomar sus propias decisiones en beneficio de sus intereses. Sin embargo, repito, se confunde y se cree que la soberanía solamente está alén de sus fronteras. Sin embargo, esto no es así. El Estado ecuatoriano en algunas oportunidades, como en el año 2019 y en el año 2022, en junio me refiero, el Estado perdió en algunos momentos la soberanía. Por lo tanto, es una misión de las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía del Estado ecuatoriano. Coronel Aro, en ese sentido, ¿qué debiera hacerse frente a este panorama? Como, por un lado, sabemos la tarea profesional que cumple la institución armada, sin embargo, pudiera desde la visión política ser un limitante para que Fuerzas Armadas no sigan contribuyendo con esta tarea complementaria frente al crimen organizado. ¿Cuál es el argumento fundamental? El argumento fundamental que políticamente se maneja es de que el presidencialismo se vería reforzado al tener la potestad del presidente de la República de permitir el empleo de las Fuerzas Armadas en control del orden interno, lo que eso no es el espíritu de la pregunta. El espíritu de la pregunta fue precisamente que si las Fuerzas Armadas contribuyen para garantizar la soberanía y la integridad territorial y enfrentar al crimen internacional organizado. O sea, de manera alguna, la pregunta no considera que es para proteger el orden interno y mantener el orden público. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Las Fuerzas Armadas normalmente actúan constitucionalmente sobre la base del estado de excepción. El control de armas y explosivos y municiones es una facultad constitucional, por lo tanto las Fuerzas Armadas no necesita, para realizar este control, no necesita que se dictamine un estado de excepción. Pero el momento en que se va a controlar el orden público, el momento en que va a apoyarse a la Policía Nacional, que ha sido sobrepasada en muchas ocasiones, ese momento se necesita el estado de excepción y según la política también estaríamos nosotros reforzando el presidencialismo. Pero yo me pregunto, ¿acaso en junio del 2022 el Estado ecuatoriano no perdió la soberanía? ¿Acaso en una provincia determinada no se nombraron autoridades fuera de todo orden constituido? ¿Acaso no se impidió la libre circulación de las personas y la libre circulación de bienes a diferentes provincias y por diferentes vías, poniendo en peligro la vida de los ecuatorianos? Entonces, ese momento el Estado ecuatoriano perdió la soberanía. ¿Quién debe garantizar esa soberanía? Constitucionalmente, la soberanía debe ser garantizada por las Fuerzas Armadas. Entonces, el camino es identificar claramente el momento en que la soberanía se pone en juego y cuál es el verdadero concepto de la soberanía para permitir el empleo de las Fuerzas Armadas y garantizar ese elemento constitutivo del Estado que está establecido en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, entregándole a Fuerzas Armadas precisamente esa tarea. Coronel Alberto Molina, si estamos viviendo cierto nivel de inestabilidad
jurídico, político, administrativa en el Ecuador, ¿no pudiera ser un argumento de no plasmarse esta primera pregunta al menos, para tratar, como ya lo hicieron, como ya sacaron en la Asamblea Nacional ese código para el uso de la fuerza en Fuerzas Armadas y Policía, ya se hizo, pudiera ser un argumento dentro de este ambiente de inseguridad, de violencia, para ir contra la institucionalidad, contra Fuerzas Armadas y tratar de impedir su accionar? Resulta curioso porque los gobiernos anteriores, el presidente Correa, no, pese a que decía que ya no tenemos guerra, ya está demasiado personal, tiene las Fuerzas Armadas, tiene que reducirse el servicio militar, el personal de ciudadanos que se incorporen a los cuarteles, que era unas Fuerzas Armadas que ya ha firmado la paz con el Perú, en realidad no son necesarias, sino muy reducidas, etcétera, etcétera. Aquí tengo el dato, el Diario Universo del 26 de abril, que el presidente Rafael Correa decía que las Fuerzas Armadas deben salir a las calles a combatir la delincuencia, argumentando que la principal misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, pero que deberían estar conscientes de su responsabilidad ante el auge de inseguridad y de violencia en el país. Lo mismo el presidente Moreno. Igualmente el diario El Comercio publicaba que el presidente Lenín Moreno también manifestó públicamente que los militares deben salir a las calles a combatir la delincuencia. Esto no es nuevo. El tema de la inseguridad ha sido un mal como el cáncer, que ha estado en forma permanente. Y fíjese usted que el tema de la inseguridad no es solamente de ahora. Mire, yo tengo aquí en mis manos un recorte del periódico del diario El Comercio del 14 de marzo de 2012, que decía, justamente relacionado al tema de que tenían que dar información, justamente rendición de cuentas, los ministros de la Seguridad Nacional. Aquí estaba, recordemos, la señora Johanna Pesantes, ministra de Justicia, que ya no existe el Ministerio de Justicia. José Serrano, ministro del Interior. Homero Arellano, de ingrata recordación de las Fuerzas Armadas, ministro de Seguridad, coordinador de Seguridad. Y Javier Ponce, de Defensa. Nos dice el dato, dice, el 2010, en este sistema, se registraron 15.981 robos a personas en el país, y para el 2011 nos subió a 21.048. En enero y febrero de este año, dice, o sea, 2012, hubo 4.222 denuncias. En estos años también se manifestaron, los robos, se incrementaron, los robos a casas y locales. En los meses de este año se han presentado 336 homicidios, asesinatos en el país y asesinatos del país. En el mismo periodo de 2011, se sumaron 411 asesinatos en 2 meses. Fíjese usted que la precariedad del gobierno de ese entonces, que ahora pues desde el exilio, mejor dicho, desde su refugio, dice pues que cuando está en su gobierno todo marchaba bien. Mire, dice Ernesto Buitrón, alcalde de Sucumbíos, y dice, aseguró que en lo menos 3 parroquias de su jurisdicción los policías no tienen patrulleros para operar y que los uniformados duermen en las celdas de la cárcel. O sea, el tema viene siendo recurrente, el tema de las cárceles, igualmente, el tema de la inseguridad, ha sido una especie de bola de nieve que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y obviamente ahora le ha tocado al gobierno enfrentar un problema sumamente serio, especialmente, mire, en el control fronterizo, igualmente con la debilidad, con la falta de equipo, armamento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional,
realmente el país se encuentra en la indefensión. Es decir, por más que hagan, digamos, se hagan convenios con países como Estados Unidos, porque el problema, digamos, de inseguridad en el país es sumamente serio. Y todos tenemos a la vista, ¿no?, la actuación de las bandas criminales, el tema de las cárceles, el tema de la inseguridad en la ciudad, especialmente Guayaquil y Quito, han sido realmente de pedir, digamos, apoyo a países que tienen, como Estados Unidos, Francia, Israel, para que nos ayuden al control, y un problema regional, porque en Colombia justamente se da la mayor cantidad de producción de droga, y que permanentemente se dan modos para que llegue, digamos, a los puertos nuestros de tanto Guayaquil como Manta, y, digamos, aprovechen de que la situación de las Fuerzas Armadas están, digamos, debilitadas, porque no permiten un control efectivo en la frontera, que justamente es la puerta de entrada de estas mafias que pululan en las fronteras, tanto norte como sur. De manera que yo creo que es importantísimo que las autoridades, tanto de ejecutivo, legislativo, judicial, ya en momentos, digamos, bajen las banderas, arríen las banderas, y que realmente vean este problema, que es totalmente serio, y que no encontramos un norte para resolver un problema. Estamos atemorizados. Todos los ecuatorianos realmente no saben, digamos, qué hacer, incluso no salir por las calles, cuidar de sus hijos. El panorama realmente se siente en el país con temor, y que no se dé soluciones inmediatas para poder paliar estos problemas. ¿Puede ser, coronel Molina, un limitante el que no se dé paso a esta pregunta? Y más allá del mandato constitucional de la contribución, especialmente en estados de excepción, ¿no pudiera ser un limitante para esta tarea profesional que han venido cumpliendo? Bueno, yo creo que es una limitante, porque de todas maneras se verán en la indefensión, especialmente miembros de las Fuerzas Armadas, no podrán, digamos, tener una garantía para el empleo, digamos, tanto en la línea de frontera como en las ciudades que estas acciones delincuenciales como Quito, Guayaquil, son, digamos, las ciudades que han sufrido mayormente este desate, digamos, de la delincuencia. Mire usted el problema de las cárceles, donde están los capos y que ahí dirigen, digamos, las operaciones delincuenciales, y nos vemos en la verdadera indefensión. Yo creo que es necesario que no hay una acción, digamos, del pueblo que exija a sus autoridades para que cada uno asuma sus responsabilidades. Desgraciadamente, mire, estamos en una campaña electoral y justamente se están aprovechando, ¿no?, de los candidatos, justamente para señalar al gobierno que no hay, digamos, una verdadera política de seguridad, y también aparecen quienes, digamos, tienen la bola de cristal para resolver todos los problemas. También es otra, digamos, de la situación que vive el país. Estamos en una etapa preelectoral y, claro, desgraciadamente ahí pues los candidatos nos cuentan maravillas y que van a resolver los problemas del país en todo orden, especialmente de seguridad. Coronel Patricio Haro, ¿no pudiera ser un limitante para la tarea profesional que han venido cumpliendo Fuerzas Armadas de manera complementaria, hoy que el Ecuador está azotado por esta ola de violencia y de acción del crimen organizado? Esta negativa de la Corte Constitucional en el fallo en el que no permite que se le consulte al pueblo ecuatoriano sobre la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en beneficio de su seguridad es una limitante, desde luego. Pero también nosotros debemos recordar, estimado Miguel, que cuando se presentaron las preguntas, las 8 preguntas, sobre la primera de ellas, es decir, sobre el empleo de las Fuerzas Armadas para contribuir en la seguridad interna, garantizando la soberanía del Estado ecuatoriano,
el 85% de los ecuatorianos se pronunció que votaría a favor. Es decir, la Corte Constitucional en este momento no solo que limita la acción de las Fuerzas Armadas, sino que no atiende un clamor de la del pueblo ecuatoriano para enfrentar a la inseguridad, que es el mal que nos está azotando a todos. Inseguridad que nace precisamente, ya se topó en el párrafo anterior, de la ubicación territorial de nuestro país, porque el Ecuador se encuentra ubicado entre los dos países más grandes productores de cocaína del mundo. El Ecuador no produce cocaína, no es un país productor, pero se ha convertido en una plataforma de exportación hacia los mercados internacionales. Pero Colombia o Perú, existen carteles y existen mafias que son las encargadas del transporte y comercialización de la droga. No, Colombia está produciendo, pero los grandes carteles son los carteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Ya hemos visto la acción de esos carteles en el Ecuador, es decir, la amenaza está violentando nuestra soberanía, la amenaza viene de afuera, la amenaza es internacional, está afectando la integridad territorial, es decir, está afectando el cumplimiento de las Fuerzas Armadas del artículo 158, y eso se quiere impedir. Entonces, tiene que considerarse desde ese momento. No necesariamente la acción o la violación de la soberanía y de la integridad territorial está más allá de las fronteras. La acción de los carteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, están afectando la soberanía y la integridad territorial. Están aquí adentro, pero si están aquí adentro los enemigos que atentan contra la soberanía y la integridad territorial, Fuerzas Armadas constitucionalmente debe actuar. Entonces, desde esta óptica debería manejarse el empleo de las Fuerzas Armadas hoy a través de la Secretaría de Coordinación de Seguridad, o también en una necesaria reforma y reingeniería de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen que tener una modificación estructural y la Policía Nacional también debe tener una modificación estructural para poder atender la inseguridad que violenta la soberanía, la integridad territorial y también violenta la vida de los ecuatorianos. Coronel Haro, usted como rector del IAEN, ¿cómo debiera contribuir adicionalmente la academia, quienes hacen estudios, quienes hacen análisis, contribuir en este momento en la generación de política pública y principalmente en la política de seguridad, política criminal, para enfrentar estos altos niveles de inseguridad? El Instituto de Altos Estudios Nacionales tiene como misión fundamental contribuir con el Estado ecuatoriano en la atención a todos sus problemas que éste tiene mediante la investigación, mediante la docencia y mediante la vinculación, y también proyectando análisis prospectivos que nos permitan a nosotros estructurar las soluciones en el corto, mediano y largo plazo. La academia es fundamental para cualquier análisis y para cualquier recomendación sobre el diseño y construcción de políticas públicas. Lo ha venido haciendo. Este momento nosotros estamos trabajando por medio de diferentes recursos audiovisuales y también por diferentes documentos de trabajo recomendando políticas públicas sobre los problemas que se han presentado. Estamos analizando inmediatamente la situación y estamos poniendo a consideración de las diferentes funciones del Estado. La academia es fundamental, repito, para diseñar políticas públicas, y el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, como universidad de posgrado del Estado, tiene esa tarea constitucional y a través de una tarea establecida en la Ley de Educación Superior. La Ley Orgánica de Educación Superior establece precisamente esa contribución, dándole la misión en la transitoria general novena. En el primer párrafo determina claramente cuál es la misión del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y es precisamente contribuir en el diseño de políticas públicas. Lo estamos haciendo mediante la investigación, mediante el análisis. Entonces, y no solamente del Poder Ejecutivo, mediante la atención a los pedidos de
inseguridad, a los pedidos de asesoramiento, a las diferentes funciones del Estado. Lo estamos haciendo y lo vendremos haciendo. El diseño y la construcción de políticas públicas es parte de ingredientes sustanciales que presenta la Academia a través del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Coronel Alberto Molina, ¿cómo debiera seguir contribuyendo las instituciones, los análisis, en este caso la Academia Ecuatoriana, para generar una política de seguridad, una política para enfrentar al crimen organizado? Miguel, yo creo que todas las instituciones del Estado tenemos la responsabilidad justamente de coadyuvar a que esta sea una isla de paz, como fue hace algunos años. El Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, con leyes que permiten justamente la actuación de todos los elementos que tiene el Estado para defenderse de estas amenazas. Los municipios tienen responsabilidades que también eluden. Igualmente la UAFE, igualmente el SRI, Cancillería, ¿no? El control de los puertos. Es decir, yo creo que es una responsabilidad de todos los ecuatorianos, nosotros como ciudadanos, porque desgraciadamente este ha sido un problema que no es de ahora, han venido soslayando desde muchos años atrás. Y yo recuerdo, pues aquí tengo un dato. Pero claro, Coronel Molina, esto ha ido creciendo a una situación difícil que vivimos hoy. Recuerden que el mismísimo alcalde de Guayaquil, el 2002, trajo a un experto, William Brayton, ¿no? Experto estadounidense en seguridad. ¿Y qué diagnóstico nos dio? Estamos hablando de 2002, estimado amigos. Ustedes tienen, dice el informe, ustedes tienen mucha más pobreza, fuerzas policiales muy pequeñas comparadas con el tamaño de su población, sistemas judiciales disfuncionales y tienen niveles de corrupción increíbles. No he estado en ningún país de Latinoamérica que no tenga esos 4 problemas. Además, concluye, dice, es importante que la policía no actúe sola, se necesitan leyes buenas, un buen sistema de justicia, jueces efectivos, fiscales efectivos y un sistema penitenciario óptimo. Eso dicho hace 20 años, mi estimado Miguel. De manera que ha cambiado absolutamente nada. Todos han mirado a un lado. Además, te recuerdo, Miguel, que el libro blanco del 2006 ya alertó. Y dice, en la actualidad, las amenazas de la seguridad más significativas son aquellas que se derivan del riesgo de extensión de situaciones de violencia más allá de las fronteras, con acciones de fuerza provenientes de grupos ilegales armados, con Colombia fundamentalmente, y con diversos grados de incidencia, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Eso 2006 en el libro blanco. Y 2 años después, 2 años se destapó cómo el Ecuador permitía que guerrilleros colombianos estén en territorio ecuatoriano. Recordemos la base donde estaba el segundo a bordo, ¿no? De la guerrilla colombiana, Raúl Reyes, en nuestro territorio. Y era, digamos, secreto a voces que tenían una instalación ahí permanente con protección del gobierno de turno, y cuando fue atacado, pues puso grito al cielo, ¿no? Una agresión, ¿no? al país, en fin. Desgraciadamente, yo creo que en este momento estamos sufriendo el sumo de las irresponsabilidades y los compromisos que han tenido, especialmente, digamos, claro, el gobierno de Correa. Luego, ha ido pasando esta situación sin que, digamos, se tome el toro por los cuernos. Y yo creo que es hora, este momento. La situación del país es tremendamente grave. La gente no quiere salir, digamos, a las calles porque tenemos el temor de ser asaltados, etcétera, etcétera. Pero la prensa igualmente ha informado las situaciones que viven todos los días
hay la lucha entre estas mafias que están en las ciudades principales, especialmente Guayaquil y Quito, y obviamente Guayaquil con mayor incidencia de estas mafias por el puerto. Desgraciadamente es una situación que tienen que tomar conciencia. No es el presidente actual, digamos, que debe recibir el apoyo, entre comillas, sino es una responsabilidad de todos los ecuatorianos, de todas las organizaciones, los grupos de poder. No puede el legislativo solamente conspirando permanentemente contra el orden constituido. Una justicia que desgraciadamente no asume su rol y la importancia, digamos, de tener leyes que permitan una garantía de paz y seguridad a los ecuatorianos. Coronel Patricio Haro, con este entorno, ¿cómo articular una política de Estado que permite enfrentar estos males mayores, como constituye el crimen organizado, la inseguridad e incluso de alguna manera la delincuencia política que se ha vinculado? Debemos recordar que es un proceso el que va incrementando la inseguridad en el país. Con el asentamiento del puesto de mando del segundo hombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en nuestro territorio, como había sido tratado ya por mi coronel Molina, esta situación se dio en el año 2008. Pero en menos de un año más tarde, en el 2009 sale la base de Manta y en el 2011 se prohíbe el porte y la tenencia de armas. Entonces son elementos que van permitiendo el incremento de la inseguridad y la violencia en nuestro territorio. Perdió ese carácter especial de tener una isla de paz. Entonces, como habíamos analizado también, este no es un problema aislado del Ecuador. No es del Ecuador el que está considerado como un centro de violencia por el crimen internacional organizado, por la presencia del crimen internacional organizado. Es una cadena, es un complejo entramado que surge en la producción de hoja de coca, en la refinación de la misma y en el comercio y la llegada de la cocaína a los mercados internacionales. Entonces, una política pública debería diseñarse a través de las relaciones internacionales, y esto es importante, es decir, un acuerdo entre todos los países para combatir juntos a esta amenaza común. Es decir, conformar lo que yo ya he dicho reiteradas veces, una coalición internacional que permita enfrentar a un enemigo común. Para enfrentar a una amenaza común es necesario hacerlo a través de un esfuerzo común. Entonces, esa política internacional debería ser la primera que el gobierno nacional debe ir motivando. De alguna manera se está conversando de esa situación, porque la cooperación aislada, el esfuerzo de inteligencia, el apoyo a través de la observación de aeronaves, de naves que cruzan el Océano Pacífico con cocaína, o también determinando áreas en donde se producen, en donde existen laboratorios que producen hoja de coca y refinan esta hoja de coca para producir cocaína. Entonces, esta situación tiene que ser integrada. Si se produce en Colombia, se almacena y se trafica o se exporta a través del Ecuador, y se utiliza una ruta internacional que llega desde el Ecuador hacia los mercados internacionales, pues todos los países que están involucrados deberían enfrentar a esta amenaza. Pero la participación de esa política pública también debe estar orientada hacia temas de salud. El consumo, el microtráfico, el consumo interno y el microtráfico ha sido incrementado, y eso también obedece a que en un momento determinado se permitió la aportación y el consumo de pequeñas dosis de drogas. Pero este es un tema de salud pública, entonces eso también debe orientarse como una política pública, el esfuerzo de los sistemas de salud para luchar contra el consumo que ya está iniciándose en escuelas. Miguel, y nosotros vemos con espasmo y con alarma cómo los traficantes de droga matan
o se matan entre ellos en las puertas de las escuelas y se encuentran dosis de droga. ¿Para qué? ¿Por qué tienen en el vehículo, en las puertas de una de esas escuelas, dosis de droga? Pues inician